represión de guerra en contra de las movilizaciones campesinas en varias provincias, sobre todo en el norte del país, particularmente en Imbabura, en Otavalo, en Cotacachi. En fin, sobre esta temática, en esta mañana nos acompaña el doctor Jaime Chuchuca Serrano. Él es analista, investigador social, con un doctorado en estos campos de la investigación social, con quien vamos a dialogar precisamente esta temática para describir desde las ciencias sociales lo que pasa en el país, prever un poco lo que podría ocurrir, pero sobre todo entender adecuadamente una comprensión veraz, sana, eh, yo diría próxima, de aproximación a un conocimiento científico de la realidad social que en esta mañana queremos compartir con el doctor Jaime Chichuca Serrano. Jaime, muy buenos días, encantados de saludar con usted, expectando y sintiendo lo que está pasando en este momento en el país, un momento de crisis muy fuerte para los ecuatorianos. Buenos días, Jaime, le escuchamos. Muy Bienvenido. buenos días, Bolívar. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Me parece que de modo hipotético ya hace un par de años habíamos mencionado que a través del gobierno de Daniel Noboa se venía configurando un nuevo proyecto neoliberal unido a un proyecto securitario, de lo que en realidad se está armando un proyecto neoliberal securitario. ¿Qué quiere decir esto? Que a pretexto de la inseguridad se elaboran cada vez más dispositivos, leyes y se articulan diferentes fases de la represión alrededor de un proyecto neoliberal que trata de hacer recortes sociales, pero al mismo tiempo ajustes económicos o fiscales. Y dentro de esa perspectiva, ya para el mes de septiembre, vemos que hemos entrado en una nueva fase, que no solamente es de organización de dispositivos, o leyes, reglamentos, sino de aplicación y de persecución a la gente que protesta en contra de estas políticas. Porque si bien en el año 2024 ya se habían desplegado consultas populares, leyes alrededor de estas temáticas, las protestas y las movilizaciones eran menores, porque los recortes asimismo no tenían, digamos, la contundencia que ahora. Salvo el incremento del IVA, no hubo movilizaciones o levantamientos del año anterior. Sin embargo, ahora en 2025, al presidente de la República se le acabó el plazo o el tiempo que la gente le había dado en los numerosos procesos electorales para que cumpla su programa de gobierno. Y ahora ha empezado toda una nueva fase de escalada, de represión a nivel nacional. Y esto lo digo en lugares que hay movilización, pero también en los lugares que no hay movilización. Hay decenas de líderes gremiales, sindicales, sociales, ecologistas, mujeres, periodistas, estudiantes, que actualmente tienen procesos de investigación por la Fiscalía, por numerosos aspectos, y entre esos algunos que ni siquiera los tienen los capos de las mafias, ¿no? Como enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, entre otras cosas. Además de eso, se ha sectorizado de modo territorial a nivel nacional lugares en los que se inhiben señales de internet, de teléfono, se persigue gente, se despliegan miles de automóviles, tanquetas, convoys de militares, vehículos policiales, patrullas, motocicletas, para custodiar a la población a que no se movilice. Esto queda, en realidad, se le ha caído, podríamos decir, la careta al presidente de la República, a los ministros, a los generales de policía y a los militares. Porque ellos cuando existen estas actividades dicen, no tenemos armamento, no tenemos vehículos, no existe dinero, etcétera, que la constitución está muy apretada, que necesitamos nuevas leyes. Ah, pero cuando la población se moviliza, vemos que en realidad se vulneran cada una de estas trabas, se dejan caer y se genera todo un dispositivo de persecución.
Y a raíz de esto, la gota que derramó el vaso, digamos, para el tema de las protestas es el decreto 126, que sube 55.5% el precio del galón del diésel, de $1.80 a $2.80, sabiendo que en el país la producción del galón de diésel está en $1.05. Pero no solo es esto, sino que hay una cantidad de cosas que han venido sucediendo todos los días y en medio de eso recordemos que hay 6 leyes aprobadas de estas llamadas leyes motosierras que recortan derechos. Se ha llamado a una convocatoria para la consulta popular hacia la Asamblea Constituyente llamada por el presidente Noboa, y en medio de eso se atacó a la Corte Constitucional con marchas, se amenazó con una bomba, ingresaron los policías al edificio de la Corte Constitucional y a los pocos días se resolvió a favor del presidente. Esta es la tónica general que en realidad estamos viviendo los ecuatorianos en medio de este proyecto neoliberal securitario, este Usted nuevo ha gobierno. hecho, usted ha hecho una descripción general de lo que está pasando en el país. Jaime, quisiera yo compartir con ustedes la información de último momento, ¿no? Que al menos 100 vehículos militares y civiles partieron ayer desde las 19 horas del domingo 28 de septiembre desde Quito hacia Ibarra, capital de Imbabura, provincia que ha sido el epicentro del paro nacional vigente en el Ecuador. Estoy dando lectura a una noticia de BN, una plataforma periodística, que muestra lo que está pasando, con fotografías además, un despliegue militar solo visto en las guerras, Jaime. Y digo yo, esto obedece a toda esta concepción guerrerista, ¿no? Que se puso en juego en contra de las mafias narcotraficantes y ahora son aplicadas en contra de la movilización campesina. Y también tiene que ver con un principio de guerra, como usted bien dice, Bolívar, porque se dice la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible para tratar de aplacar al enemigo. Pero aquí la situación es que no existe enemigo, sino es la misma población, entonces se está generando todo un ambiente de guerra contra la población civil, contra campesinos, contra personas que no ganan ni el básico, o personas informales. Comunidades indígenas, porque también se despliega en Peguche, en Cotacachi, en Otavalo. El día de ayer ya habían convoys militares desplegados en toda la zona de Imbabura, en Cotopaxi, en la zona de Riobamba. Y este de aquí que usted menciona, hablaban ellos de 100 vehículos, pero en la noche habían lives de personas que viven en las avenidas cercanas al ingreso a Imbabura, a Ibarra, veían que en realidad era un despliegue de cientos de vehículos, no eran 100 vehículos, eran cientos de vehículos militares y vehículos civiles, porque además se movilizaban ministros. Y si podemos ver además cómo en varios de estos lugares, decía yo hace un momento, se ha inhibido las señales de los celulares, se cayeron señales de internet, la población no podía compartir fotos, videos, etcétera. Y tenemos que citar un antecedente muy turbio en el día de ayer, que las Fuerzas Armadas el día 28 de septiembre realizaron una incursión militar con tanquetas a la población que se encontraba movilizada y paralizaba una avenida de la ciudad y en Cotacachi. Y producto de esto, asesinaron a Efraín Fuerz. Además de esto, vejaron su cadáver y a un amigo que cuidaba a la persona que le habían disparado con 3 balas militares. Y de esto hay videos, ¿no? Hay fotos sobre este aspecto, así que la policía y los militares, el gobierno, no podrán negar aquello. Ahora, la investigación de fiscalía que se abre al respecto ni siquiera tiene, y además que hubiera sido flagrancia si lo hubieran hecho el mismo día de ayer, no tiene un solo militar detenido por este asesinato. El día de ayer el país entero lo vio, ¿no? Porque esto está revelado en cámaras. Y tenemos nosotros una situación, creo que de impavidez. La población todavía no acaba de reaccionar por esta situación. Es decir, nos encontramos atemorizados, se ha desplegado un terror mediático de Estado
Y las personas no saben aquí si es que el Estado en realidad está vigilando sus derechos o está atentando contra los derechos de las personas que tienen las posibilidades de protestar, caminar, etcétera. Y además que hay personas que les han perseguido por haber grabado con celulares, por haber tomado fotos. Y además, cito una cosa más, estimado Bolívar, el día de ayer empezaron enfrentamientos entre militares en los lives en TikTok que compartían los manifestantes, por ejemplo, en el redondel del Cajas, entre los mismos militares se estaban enfrentando a puñete y patada limpia, como se podría decir. Y en medio de esto, En el Cajas alguien de ahí, Imbabura, sí, en en el el sector Cajas del Imbabura, Cajas Imbabura. sí, entre Pichincha e Imbabura. Y en medio de esto también debemos citar, Bolívar, que hubo un remesón militar porque el presidente de la República cambió también al comandante en jefe del ejército Es, hace 2 días nada más. esa era la pregunta, una de las preguntas, estimado Jaime. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, no? Porque evidentemente hay un proyecto represivo, pero hay un sector, pareciera, ¿no? La destitución de la cabeza del Comando Conjunto de las Fuerzas o del comandante general de las Fuerzas del Ejército Nacional es cambiado inesperadamente en un momento crítico, ¿no es cierto? Y se cuelan por las redes sociales algunas informaciones de altos mandos militares en disconformidad con estas políticas, seguramente, Jaime. Y le digo con exactitud, a ver, en el decreto 157 del día 26 de septiembre, se asciende al grado de general de división al general John Eduardo Miño Razo y previamente se le cesa en funciones en la división a Iván Rodrigo Vázquez Hurtado. Al mismo tiempo, en el decreto 160 se coloca en situación militar de disponibilidad a varios generales, entre ellos Jaime Alejandro Navarrete Berrú y el general Arturo Benjamín Velasco Carrascal. Pero también debemos saber que hace un mes apenas se había cambiado toda la cúpula militar. Y en 3 meses se ha cambiado varias veces a los comandantes generales del ejército. El día de ayer también publicó, y creo que se refiere a usted esto, Bolívar, el general en estado pasivo Luis Altamirano, publicó una nota que había transmitido el general cesado me, en su cuenta de Twitter. Y el general Altamirano decía que el general comandante del ejército cesado había dispuesto velar por la seguridad de los ciudadanos, no irse en contra de los derechos humanos, y por esta situación se le cesó al comandante. Es decir, existe ya una una pugna entre la cúpula militar, los miembros de la cúpula militar, y en medio de esto también existe un problema del Ejecutivo con la cúpula militar. Y por eso es que se cesaron a estas personas. Entonces, es una complicación grave la que está teniendo el presidente de la República, pero es producto de su propia política, de su política autoritaria, de su política de seguridad, de persecución. Se ha abierto una guerra de carácter militar contra la población, pero también una guerra económica porque los decretos firmados de último momento han hecho que también se genere todo un empobrecimiento de las personas, porque se habla que las protestas generan pérdidas millonarias, pero ¿y las pérdidas millonarias que están teniendo las personas por el encarecimiento del diésel, de los combustibles y por las malas políticas y prácticas económicas que tiene el gobierno? Hay que dejar claro que el aumento fuerte del precio del diésel, que a rato se le llama, ahí hay otra pregunta que está latente, ¿no? Porque aquí hay toda una mistificación, toda una apariencia de conceptos. A rato se le llama simplemente la eliminación de subsidios. En lo que pasa en la realidad es que en estos días está ocurriendo ya una elevación del precio de productos
de primera necesidad de manera indiscriminada, ¿no? La gente en algunos casos seguramente está sintiendo el golpe económico de la elevación del precio de los combustibles y en otros casos está aprovechándose. Lo cierto es que hay una elevación en varios sectores de la economía, un problema económico fuerte, Jaime. Ahora, yo quisiera explicar de un modo general lo que está sucediendo porque generalmente se ve solamente una parte del asunto. Todas las fases de la economía necesitan de energía humana y de energía natural para su movimiento. Y en medio de eso tenemos los combustibles, diésel y las gasolinas. A nivel regional, porque hay que pensar de esta manera, no solamente en Ecuador, a nivel regional, las transnacionales que gobiernan, gestionan la producción de los derivados de petróleo, presionan a los países a través de diferentes rutas para eliminar los subsidios y eliminar la producción nacional, porque la producción nacional y los subsidios hacen competencia a la producción privada regional. ¿Qué ha sucedido en el caso ecuatoriano? En el caso ecuatoriano nosotros tenemos una producción de tres refinerías, la refinería de Esmeraldas, la de Libertad y la de Chuchufindi, que por cierto no han tenido mantenimiento, no tienen inversión estatal, hubo una reciente explosión en la refinería de Esmeraldas, y no lo digo esto de manera figurada, sino de modo literal. Además, Petroecuador ha sido fusionado en el gobierno ya de Moreno, con grandes problemas en el gobierno de Lazo, ahora mucho peor que cayó la producción de petróleo. Entonces, el gobierno actual de nuevo ha necesitado importar cada vez más los derivados de combustible, a pesar de que nosotros somos un país exportador de petróleo. Eso es más o menos como en el caso de la banana, ¿no? Somos uno de los países que mayor producimos banana y estuviéramos teniendo que importar todos los productos derivados de bananas. A cualquiera le parecería una locura eso, pero eso es lo que sucede en el caso del petróleo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Hay que cortar todos los subsidios de combustibles, derivados, gasolinas y el diésel. En los gobiernos anteriores, desde el Moreno, Lazo y ahora con el gobierno de Novoa, prácticamente no existen subsidios para gasolinas. Del diésel, el subsidio se elevó a 113 millones de dólares en 2024. Ellos dicen que son 1.100 millones. Aquí hay una primera gran falsedad, una farsa desplegada por el gobierno. Además de eso, en el año 2024 se generaron un conjunto de normativas alrededor del petróleo que implica una nueva contratación pública sobre los campos de petróleo. Entonces, como vemos todas las fases, que en el caso del petróleo, las fases económicas de producción existen problemas y en el caso de importación cada vez hay más desregulación. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios por quitar los subsidios o encarecer los combustibles? Nada más y nada menos que las transnacionales de los derivados. Porque ahora ya no van a tener la competencia gubernamental en el caso de los precios, la competencia que antes tenían las refinerías en la producción. Sí van a recibir un 55% más en el caso de cada galón del diésel, pero esto va a ser temporal, porque sabemos la situación crítica que están atravesando las refinerías. Hace nada más que 3 semanas todavía no arrancaba nuevamente a trabajar la refinería de Esmeraldas. Estaba trabajando solamente la refinería de Chuchufindi y la refinería de Libertad. El resto se encontraba importando a través de las empresas transnacionales de los derivados. Y lo peor del asunto, estimado Bolívar, es que aquí hay intereses y tráfico de influencias, porque el grupo Novoa tiene acciones en importadoras de combustibles, en algunas empresas petroleras, e incluso el hermano del presidente que tiene Petronovoa y algunas otras cosas. Entonces, esta situación tiene que ser vista de modo general. Vamos a decir, el decreto 126 que quita los subsidios e incrementa el valor del galón del diésel. Hay que mirarlo en esta perspectiva. Lo hace dentro de este punto de vista económico, que es que interfiere directamente
en el movimiento de la economía encarece los precios, los costos de producción, de distribución, de intercambio y de consumo. Ahora, si llegamos al producto, a los productos que llegan a nuestra casa, que son los productos básicos, vamos a ver cómo ha incrementado los precios. Varios medios lo han comunicado. El 100%, por ejemplo, en algunos productos como papas, eh, zanahorias, granos, etcétera, que consumimos nosotros todos los días. Esta es la situación, estimado Bolívar, y que algunos proyectan, como el Observatorio de Trabajo de la Universidad Central del Ecuador, que la canasta básica en los próximos meses podría pasar de $813, hablo de la nacional, a $950. En el caso de Cuenca, hemos llegado a superar ya los $840 antes del decreto 126. Entonces, la proyección sería mucho mayor. Jaime, en una entrevista del día viernes en Ecuavisa, el presidente de la República dijo específicamente que el Fondo Monetario Internacional podría eh, poner 500 cosas o muchas cosas ahí entre las aspiraciones, pero que esa no sería la razón por la cual el presidente de la República toma esta decisión de elevación del precio del diésel. E igualmente señala que son esta serie de perjuicios que habría por el diésel, ¿no? Sobre todo el contrabando, me parece, ¿no? Y la, ah, las pérdidas millonarias y además los subsidios que se van a ofrecer para aliviar las repercusiones, los efectos de la elevación del precio del diésel. Comentemos ese discurso del presidente, estimado Jaime. Es el mismo libreto que se han venido presentando para cualquier ajuste, ley, norma o cosa que ha pasado en el país. Primero, el pretexto de la inseguridad, contrabando, narcotráfico. Ahora se habla, por ejemplo, de otras circunstancias sobre la subida del precio del galón del diésel, similares a este libreto. El déficit fiscal, ¿no? Pero veamos del otro lado. Cuando ponemos la categoría de subsidios, también son subsidios los bonos. ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio universal? ¿No? Empecemos por ahí, la característica del subsidio universal para los combustibles y los subsidios para algunos segmentos de la población. Según el presidente de la República, y varias de estas cosas son falsas, dice que han realizado alrededor de 18 bonos para solventar la subida del precio del diésel. De estos 18 bonos, pues, son subvenciones, subsidios, etcétera, para transportistas, para otros sectores, campesinos. Hay un montón de mentiras. Primero porque dicen ellos que han tenido, a ver, el domingo anterior, 1.600 personas que están pidiendo el bono y para el siguiente día, es decir, esto fue el día 21, y que supuestamente para el 22, el día lunes, ya habían pagado a 1.600 personas por haberse inscrito. Aquí hay una farsa total sobre la situación. Porque si entramos a ver en materia pública lo que sucede para transferencias económicas, para generar un bono se necesita visitas de trabajadores sociales que trabajan en los ministerios, por ejemplo, del MIES. Se necesita, después de eso, ver la identidad de las personas y corroborar que en realidad trabajan en esos lugares. Aparte de las visitas de los trabajadores sociales, técnicos y profesionales, que generalmente son en 3 ocasiones, ¿no? Se pasa cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Luego de eso, de generar identidad, saber que se está trabajando en ese lugar que está diciendo la persona que va a recibir el bono, se genera la partida presupuestaria. La partida presupuestaria debe ser exacta. No puede subir ni bajar pocos días. A ver, son 1.600, 2.000, etcétera, personas. Y de acuerdo a esa partida presupuestaria, se genera, pues, ya la planificación alrededor de cómo se va a distribuir este dinero. Después de tener todos estos requisitos, un día, a través del responsable de la unidad que va a transferir el dinero,
se hace la transferencia, se confirma al siguiente día y en 48 horas después de haber hecho todo esto, en realidad apenas llega el dinero a la cuenta de la persona. Según ellos, en menos de 24 horas hicieron transferencias de bonos. ¿A quiénes? No sabemos. Digo esto porque las personas que son proveedoras del Estado conocen cuál es el trámite. Dializadoras que tienen deudas de 2 años y no han recibido el pago. Personas que generan alimentos para hospitales, cárceles, escuelas que tampoco reciben pagos, uniformes. Saben los proveedores cuál es la situación, pero según el Ejecutivo, de un día al otro ha generado estos pagos de bonos, entre otros numerosos bonos que generalmente ahora se está hablando de transportistas, etcétera, pero que es para desmovilizar a la población por la situación del decreto y que son subsidios temporales. Jaime, solamente por razones de tiempo. Otra política pública era posible frente para no elevar el precio del diésel, ¿no? Era posible generar más combustibles en el país, levantar, por ejemplo, una nueva refinería. Y hay muchas opciones también, porque en medio de esto según ellos, están importando el combustible por los problemas de la refinería. Se ha venido ampliando la importación de combustibles. Esa ha sido la primera medida del mismo Estado. ¿Y por qué se ha hecho esto? Porque también los subsidios corresponden con una economía dolarizada. Perú, Colombia, etcétera, pueden devaluar la moneda y ser competitivos. Nosotros no lo podemos hacer, así que necesitamos de ese tipo de subsidios para los combustibles y dinamizar la economía. Es una situación completamente obvia para todas las economías clásicas que vienen gobernando este planeta, incluyendo la liberal. No solamente ellos quieren decir que esto es un tipo de gestión de economía socialista, y no es así, es un tema incluso de economía liberal. En segundo lugar, a ver, ¿cuál es la inversión que tiene actualmente la refinería de Shushufindi, La Libertad y la refinería de Esmeraldas? Menos del 0,5%. Los mantenimientos que se han hecho han sido mantenimientos de emergencia. Y viene sucediendo algo parecido al sector eléctrico, que son inversiones de último momento, pero que no tienen una planificación en perspectiva. Peor aún, ampliación. Recordemos la famosa refinería del Pacífico, que se le llama la refinería invisible, que es un proyecto truncado desde la época del gobierno de Correa, pero hasta la fecha han querido cambiar por proyectos fotovoltaicos que se han llamado el arrobo, etcétera, y no se ha querido construir la nueva refinería. Ellos dicen que no se debería construir, el actual gobierno no se debería construir ya la refinería del Pacífico. Entonces, ellos están apuntando a la importación de combustibles, no a la producción de combustibles, es decir, de los derivados del petróleo. ¿Hay cómo cambiar esta lógica? Sí, lo podría hacer el gobierno, este y cualquier gobierno, pero no lo quieren hacer porque hay un negocio fuerte de las transnacionales de los derivados. Que serían los beneficiados, ¿no? Sí, Jaime, el otro argumento bien importante para la población, ¿no? Muy importante para la población es el hecho de el discurso, la narrativa, la expresión permanente del presidente de la República en esta entrevista mencionado y de sus voceros en general, de la vinculación de las manifestaciones, de las marchas, de las movilizaciones campesinas con los grupos de delincuencia organizada. Es decir, la población dice, oiga, esto está acabando con la economía, la paralización afecta por una parte y por otra parte hay vínculos, ¿no? El ministro de Defensa ayer poco menos que decía que se está atentando o que se está disparando contra los helicópteros. nuevamente es el mismo libreto del terrorismo, ¿no? Es el pretexto de la inseguridad. Se trata de vincular ahora a las personas que se manifiestan, protestan, etcétera, con grupos del terrorismo, con grupos del narcotráfico, etcétera. Esta situación, en realidad, ahora que todavía atemoriza a la mayor parte de la población, ha caído también ya un desprestigio, porque se ha usado tantas veces que a la gente no cree. ¿Cómo puede ser posible que se acuse a ciudades completas, a comunidades, poblaciones completas, de estar vinculados a carteles como el Tren de Aragua, por ejemplo? ¿Cuándo sabemos que en el país existe el cartel del banano? ¿Quién habla del cartel del banano?
El cartel del banano en el Ecuador, y esto ya ha sido revelado por la Organización Mundial de las Aduanas, en el caso de Europa, llega el 60% de la cocaína a través de los contenedores del banano. Antes se decía que uno de cada tres contenedores de banano del Ecuador salían con cocaína. Pues ahora, tres de cada tres contenedores de banano salen con cocaína del Ecuador, de acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas. ¿Quién habla de este famoso cartel del banano que está vinculado a la agroexportación? No solamente es banano, sino son otras frutas también y otros elementos o productos que se exportan. Nadie está hablando de esto. Pero se trata de vincular a los manifestantes con supuestos carteles de extranjeros, o se habla de mafias extranjeras, pero no se habla de las mafias regionales, incluyendo las mafias propias de Colombia. Entonces, es el discurso propio del ministro, del presidente, que lo ha dicho aquí, lo dijo en Ecoavisa, conversando con Carlos Rojas, llegó a ofrecer incluso regalar chanchos, le dijo que habían confiscado 15.000 chanchos a un grupo de narcotraficantes, le ofreció regalar un chancho al entrevistador, etcétera, etcétera. Son cosas que a veces el gobierno ha venido ejecutando para distraer a la población de las reales cosas que están pasando en este país. Tenemos que cerrar esta entrevista, estimado Jaime, con esta última interrogante, ¿no? ¿Cuál es la esperanza para los ecuatorianos que quisiera mucha gente trabajar con dignidad, eh, con la urgencia económica que vive la población, por una parte, pero por otra parte también sintiendo que las políticas públicas están afectando a los ecuatorianos? Este, ¿Cuál podría ser las posibilidades de diálogo? Veo llamar, por ejemplo, a la alcaldesa de Otavalo, a dirigentes de la CONAIE, ¿no? La posibilidad de un diálogo constructivo, racional, equitativo, de pares, se suele decir, que permita enfrentar la realidad de otra manera, a la que pareciera que el presidente de la República, según expresiones del día viernes, no quiere dar oídos. Y en realidad no los dará, porque si miramos el comportamiento, la conducta del gobierno, de las personas que trabajan en el gobierno, ellos van a continuar con esta perspectiva. Han figurado en su relato que la constituyente es el momento de esperanza, con una constituyente de un estatuto electoral restringido, antidemocrático, 14 provincias con un representante, por ejemplo, entre otras salvedades, con la ley de Hond, es decir, ellos mismos gobernarían la asamblea o las maquinarias electorales. Se podía replicar una asamblea constituyente similar a la Asamblea Nacional que tenemos actualmente, con la perspectiva de acabar con esta constitución y sobre todo con la Carta de Derechos, que eso es lo que han dicho los funcionarios del gobierno. En realidad, a pocos meses, a corto plazo, yo no veo ninguna otra solución. El camino es totalmente pesimista para este gobierno, para estos funcionarios y con las políticas actualmente desplegadas. Y no son fáciles de librar. Una vez ejecutado una política como el decreto, por ejemplo, 126 y otros, es muy difícil que después incluso de derogar, suponiendo el mejor escenario, el decreto 26, los precios vayan a bajar. Esto es casi improbable en pocos meses. Además que el gobierno ha dicho otra cosa y esto es peor, estimado Bolívar, que para el año 2026, pues lo viene diciendo los ministros, van a subir apenas el 2% del salario. O sea, nos suben 55% el galón del diésel y el salario van a subir 2% para el año 2026. Entonces, están abriendo más bien un abanico de cosas, más bien para contrarrestar la economía popular. Bueno, y también aquí hay una pugna con la Corte Constitucional por otras leyes que se están evacuando en la Asamblea Nacional. El día viernes apenas firmaron, ya aprobaron la famosa ley crediticia que plantea privatizar los recursos que tiene el IES. Ahora será analizada por el Ejecutivo y parece que pasará sin ningún veto. Todos los días hay algunas de estas circunstancias, estimado Bolívar, así que el plan que tiene el gobierno y los funcionarios no tiene perspectivas mayores de cambio, incluyendo si es que hay derogatorias de uno u otro decreto o inconstitucionalidades de una u otra ley.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, estimado Jaime. Le agradezco mucho. Hemos escuchado con atención estos argumentos que efectivamente ojalá puedan ser materia prima para el debate, ¿no? Para el análisis racional, de altura, con evidencias, etcétera, que los ecuatorianos necesitamos para por lo menos dar la posibilidad de que se acepte en la política nacional la presencia de diferentes intereses, ¿no? No solamente creer que una política, que unos intereses, que una visión de la vida, de una visión de la vida política del país sea la que prime. Aquí hay diferentes intereses, diferentes sectores sociales que necesitamos dialogar. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos en esta mañana. Gracias, doctor. Encantados de escuchar.